96.5. A las 9:20 en el Sol de la Mañana tenemos con nosotros a Joel Santos, que es el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana. Ayer era presidente, tú sustituiste a Jaime González. A Jaime, que estuvo con nosotros, ¿verdad? Hace un tiempecito. Buen día, aquí. que yo espero que siendo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, tengamos un regalito para los trabajadores, por lo menos a nivel de entrevista, buenos anuncios. Sí. Yo el cual... Jaime llama la atención. Vino con el folder de los ese mismo, ya se lo resolvieron todos. Con el plan de regularización. El presidente Corpaldón andaba con una lista de haitianos para que se los regularizaran. Pero ya se lo regularizaron, estaba el plan todavía. Hoy es día 1 de mayo. Hoy es día de los trabajadores y se ha visto una actitud de parte del sector patronal muy reticente a hacer un aumento significativo que corresponde ahora, ¿verdad? Cada 2 años el salario mínimo, por lo menos, que es el único que puede regular la comisión del Ministerio de Trabajo. Y ustedes tienen una actitud, según dicen los sectores laborales, muy reacia a aceptar un aumento significativo para los trabajadores. ¿Es así, Joel? Yo creo que no. Yo creo que en las negociaciones salariales, señores, cada una tiene su matiz y tiene su particularidad. En este caso, nosotros, inclusive a mí se me ha escuchado decir esto varias veces, nosotros hemos dicho que estamos en la disposición de hacer un ajuste salarial significativamente por encima de la inflación. Pero a nivel de inflación estamos hablando de 2 años, alrededor de un 10%. El salario, no, entre la estamos hablando de la inflación 14 y 13 es cerca de 5. La inflación acumulada es de 3.80. No, espérate, papá, espérate, aguántate. No, espérate. Hay que aclarar eso. Estamos hablando, hace 2 años que se hizo el aumento del salario, en el salario mínimo. Correcto. Y en los últimos 2 años, en cada año, la inflación ha estado alrededor del 5%. No, la inflación acumulada es de 3.92%. Según cifra del Banco Central. Correcto. La acumulada, así que envuelven la cosa. No es que la envolvemos, es que son las cifras del Banco Central. No, porque oye lo siguiente, eso quiere decir que el aumento que ustedes propondrían sería en base a ese porcentaje. Nosotros, fíjense bien, la inflación, recuérdense que estamos hablando de salario real. Ese es el tema. El tema es la intención de mejorar el salario real de los trabajadores desde el punto de vista del salario mínimo. Que quizás también hay que hacer la aclaración, y no me quiero desviar, pero existe la convicción de que nosotros estamos negociando los salarios de la economía, y eso es incorrecto. Nosotros estamos negociando el salario mínimo no sectorizado, que no es más que el piso. Las revisiones de los salarios, el sector privado, dependiendo de las circunstancias, de los sectores, de las condiciones particulares de las empresas, lo revisa de manera regular y solamente hay que irse a las cifras, por ejemplo, de la seguridad social. Y ustedes se van a dar cuenta que el salario cotizable de la seguridad social en los últimos 2 años ha crecido más que eso. Eso te indica que las empresas a motu propio han ido revisando los salarios. Por lo tanto, lo que aquí estamos hablando es el salario mínimo. Perdón, que eso nos indica que hay una necesidad de revisarlo. Pero claro. Es que el sector empresarial, el sector empleador en ningún momento ha dicho que no existe la necesidad de revisarlo. Nosotros hemos sido convocados a los comités y hemos estado discutiendo el tema. ¿Cuánto plantean ustedes ahora que debe ser? Nosotros, un 3%, porque eso es no. bajito. Inclusive nosotros hemos dicho que estamos en la disposición de ofrecer un incremento significativamente por encima de la inflación. Eso es lo que hemos dicho. Ahora bien, ¿qué número es eso? ¿De cuánto hablan? Lo que pasa es inflación acumulada, estamos hablando de 3 y pico, significativamente por encima de ¿cuánto es? Lo que pasa es, señores, nosotros lo que hemos planteado es la necesidad de que haya una reclasificación de las pequeñas empresas que no se estaba aplicando. La ley 48808, una ley que tiene una vigencia de hace 7 años que no se aplica. ¿Qué significa eso, reclasificar? Esa reclasificación es que las empresas pequeñas, pequeñas y medianas, tienen debido a su clasificación por número de empleados, por activos y por ventas, tiene una escala de salario mínimo distinta. Y entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando?
que todas las empresas micro, medianas y pequeñas se le ha estado aplicando el salario de las grandes. Para ilustrar la situación, estamos dándole el mismo tratamiento a una empresa grande de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, el mismo tratamiento que una microempresa de la zona fronteriza. ¿Y qué porcentaje están dentro, ese es el tema. Dentro de las pequeñas, de las micro? Porque dicen los sindicalistas que si nos llevamos de eso, muy pocas empresas calificarían para ese salario mínimo acordado. Se toma en cuenta activos, facturación, empleados. Lo que pasa es que el criterio no es que tú clasifiques una de ellas. Tú tienes que clasificar en las 3 categorías para clasificar. Y en ese aspecto, entonces tienes verdaderamente una verdadera clasificación de cuáles son las micro, las pequeñas y las medianas. Las empresas grandes sí tienen muchos empleados y clasifican dentro de lo que es una empresa grande. ¿Cuál es el salario mínimo de una empresa grande? No es lo mismo el número de empresas que haya que la cantidad de empleados de la economía, porque las empresas grandes evidentemente tienen mayores empleados. ¿Cuál es el salario mínimo en una empresa grande? O sea, la empresa grande es la que tiene 11.200 pesos, un poquito más, 11.200. Ese es el más alto salario mínimo. Ese es el más alto salario mínimo, correcto. ¿Y el más bajito salario mínimo? El rango va desde la micro, que tiene 6.800, hasta los 11.000 y tanto. ¿Por qué esto no se planteó en enero? Uno percibe Perdón, afuera, es que él dijo algo, Marilena, él dijo algo. Que el mínimo es de 6.000 y pico. Ese es el mínimo. Eso dice. Sí. No, es que él sabe que eso no es. Con todo el respeto que él me merece, él sabe que no es así. Pero es así. O sea, tú me estás diciendo que el mínimo registrado en República Dominicana es de 6.000 y pico. No, que porque hay 3 mínimos. No, hay 4. Digo, 4 mínimos. Para la pequeña, mediana, micro y grande. Entonces, bueno, el más alto es 11.000, ¿cuánto? 11.200. Pero tú estás hablando él habla de economía formal, no economía formal, sí, que claro. sus prestaciones garantizadas. Sí, economía formal. Porque yo conozco casos de servicio doméstico que le pagan 3.000 pesos. No, porque eso es informal. Eso es informal. Evidentemente, José, yo estoy totalmente de acuerdo, porque esa es la otra faceta de este problema. Okay. El problema que nosotros tenemos una economía, estamos hablando de la economía formal, pero tenemos una economía informal. Casi el 50%. Casi el 60%. El 60%, wow. Qué casi barbaridad. El 60% es la informal. Y dentro tú, de... Marilena, ¿a ti que no te gusta que digan lo de disparate? No, esto no es un disparate con No, esto no es disparate. Tú, que el 60% es economía es informal, que entre pero todos, informal es un vestido que le ponen al desorden. Pero es economía. Al desorden, a elevación de impuestos. Espérate. A elevación de impuestos, a la contratación ilegal de empleados, le ponen un trajecito que se llama economía informal o subterránea. No, es un desorden. Tú hablas de disparate del país. Pero, no será disparate de Estado. Yo quiero retomar la idea de José. Eso es lo correcto, pero si digo Estado la gente no me entiende. Bien, yo quiero retomar la idea de José. José tiene razón en algo. La mayoría de los informales están devengando por debajo de esos salarios. Yo estoy totalmente no hay control. Y tienes además lo que yo llamo la economía cero. ¿Cuáles son esos? Los desempleados, que están ganando, ¿tú sabes cuánto? Cero. Entonces, nosotros tenemos una situación donde estamos legislando sobre un salario mínimo completo que abarca distintos sectores y distintas realidades, con un sector informal que está por debajo de eso y un desempleo. La realidad en la República Dominicana es que por cada empleo que se va creando tienes un sinnúmero, una cantidad de más personas detrás de ese empleo. Sí. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y analíticos a la hora de trabajar el salario mínimo, porque no solamente estamos legislando para los empleados formales, que están, además de eso, tienen su cobertura de seguridad social, que eso es otro elemento. Pero también estamos legislando para permitir la entrada o no a ese sector formal de esos desempleados y de esos informales. Y ese es el problema, porque si en la República Dominicana tuviésemos unas condiciones de salario mínimo con pleno empleo, entonces tuviésemos muchas mayores posibilidades de ir acelerando el salario real mínimo a una mayor velocidad. Pero es que cada vez que alzamos esa barra a una velocidad por encima de las posibilidades de la economía, estamos alejando la realidad de esos informales y de esos desempleados. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes plantean? Perdón, Marilena. Es que estoy desde hace rato en... No, pero yo digo para que... Pero antes de llegar a ese porcentaje, yo quiero una pregunta subjetiva. Okay. Una pregunta de forma. Como representante de Copardón, ¿qué representan los trabajadores para ustedes?
¿Por qué hago la pregunta? Porque uno percibe desde afuera irrespeto. ¿A qué yo me refiero con irrespeto? La última reunión si eran las 9:20, ustedes aparecieron como a las 10 y pico, algo así, casi con 1 hora de retraso. Desde enero los trabajadores están diciendo 30% de aumento. No importa que sea mucho, poco, que sea ilógico, pero ellos esperando la propuesta de los empleadores y nada de responder los empleadores. 1 reunión, 2 reuniones, 3 reuniones, varias, y ahora es que hablan de la reclasificación de las empresas. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? Pepe Abreu dice, era una táctica dilatoria, aunque tocaba cada 2 años, ahora en junio, pero hubo un acuerdo, dicen que no tiene base legal, pero hubo un acuerdo de que los trabajadores dijeron hace 2 años, ok, lo vamos a aceptar, pero se revisa al año, pero no se hizo. Entonces uno percibe desde afuera que se respeta. Tú lo dijiste desde afuera. Déjame ver, Marilena, porque hay muchas preguntas en tu comentario. Vamos a ver si te las puedo ir contestando y tú me vas ayudando. Ok. La tardanza. Señores, lamentablemente cuando se le quiere dar un matiz negativo a algo, lamentablemente se le da. Nosotros estábamos ahí. Lo que pasa es, y de hecho, una vez entramos al salón, nosotros presentamos nuestras formales excusas y explicamos el por qué. El por qué no habíamos entrado al salón. ¿Y por qué no habían entrado? Son procesos de negociación donde uno trata hasta el último momento, de llegar y crear las condiciones para que los acuerdos se puedan dar. Pero algo que estamos negociando desde enero y entonces esperan el último minuto no es el último, porque desde enero estaban reuniéndose. No es el último minuto, María Elena, es que es la dinámica de cualquier negociación. Ustedes todos han participado en negociaciones y esa es una realidad. Pero no solamente eso, presentamos nuestras excusas, explicamos el porqué. Y evidentemente se le quiso dar un matiz bueno, tú usas la palabra irresponsabilidad. Irrespeto. De irrespeto. Se le quiso dar un matiz de irrespeto a algo que se sabía claramente que nosotros estábamos ahí. Lo que pasa es que estábamos dando los últimos toques a nuestro trabajo, tratando verdaderamente de evitar que sucediera lo que sucedió. Que lamentablemente los sectores sindicales se pararon inclusive antes de que se comenzara a hablar, pero también esa es su estrategia, pero nadie ha dicho, nadie ha pedido explicación de por qué ellos se paran. Porque están molestos desde enero esperando una propuesta numérica y ustedes no se la hacen. Y en esta reunión, que es la 4ª o la 5ª, llegan con una hora de retraso. Nosotros, María Elena, desde el principio, y en más de 5 ocasiones, y puedes buscar la reseña, y en más de 5 ocasiones antes de esta negociación, estábamos solicitando este tema de la reclasificación. Lo que pasa, María Elena, es muy sencillo, es que hasta que tú no lo sientas en ese tema, verdaderamente no le dan importancia. Es todo lo contrario a lo que se ha querido vender, no le dan la importancia. ¿Por qué? Porque no tienen la prisa. ¿Cuál es el móvil del sector sindical de sentarse a discutir esto fuera de la negociación salarial? Ninguna. Este tema, señores, es de política salarial. ¿Y por qué no hemos hecho una propuesta formal? Porque es que la reclasificación reordena completamente lo que es la propuesta salarial. Tú no puedes, tú no puedes hacer un planteamiento si no sabes cómo la vas a hacer. Yo utilizo mucho el ejemplo. Cuando yo le pregunto a alguien, estamos en la Alberto Laracuen, ¿verdad? Cerca de la... O sea, espérame, tú dices que ustedes no han hecho una propuesta porque ustedes entienden que hay que cambiar el parámetro sobre el cual se hace la propuesta. Correcto. Entonces, tú no puedes saber cuánto es verdaderamente la propuesta sin saber sobre qué marco se va a realizar. Es algo tan simple como eso. Es como que yo te diga, estamos aquí, y yo te diga, bueno, tú llegas caminando a la 27. Me puede decir, sí, yo llego caminando a la 27 está ahí mismo. Entonces yo te digo, bueno, pero espérate que yo no te he dicho cómo. Tú tienes que ir con unos zapatos de clavo al revés. Entonces la condición cambia, ¿verdad que sí? Claro, no hay ahí no se llega. Claro. Si bien entonces, es cierto que las características sobre las cuales la propuesta se va a hacer
son fundamentales y no es una táctica dilatoria. Es que, señora, también. ¿Pero cuándo se planteó la reclasificación? La reclasificación se viene planteando desde antes. Y desde la primera reunión nosotros insistimos con este tema. O sea, en la primera reunión donde empezó, ¿te la plantearon? ¿Cuándo? La de enero. La de enero, desde el mismo principio. Ustedes pueden buscar la reseña, está ahí. Nuestra primera propuesta fue la revisión de la clasificación. ¿Y qué dijeron los obreros en ese momento? Que no estaban de acuerdo. Y nosotros insistimos en que eso tiene que negociarse. Y por lo que ustedes conocen de las microempresas, si se hace la reclasificación como debe hacerse, ¿qué porcentaje de las empresas quedarían fuera de ese salario mínimo acordado? Lo que pasa es que depende porque todos los salarios mínimos, son todos los salarios mínimos. Si hay un aumento de salario, son todos los salarios mínimos. Claro que sí. Pero que dicen los trabajadores que quedarían fuera de un aumento. No, son todos los salarios. Lo que ustedes plantearían entonces una escala de aumentos. O sea, ¿ustedes han pensado en eso o no tienen ninguna propuesta? Nosotros pensamos que los porcentajes se apliquen a todas las escalas. El porcentaje que se negocie. Lo que pasa es que con las escalas es una cosa y sin las escalas es otra. Supongamos que se aprobasen las escalas. ¿Cuál sería el planteamiento del porcentaje que ustedes han evaluado? Los trabajadores dicen un 30%. Es ¿verdad? Lo que han planteado. Sí, el 30%. Y eso es hablando de irrespeto. Nadie se detiene a decir, señores, un planteamiento en estas circunstancias de un incremento de un 30%. Bueno, pero es el planteamiento de ellos. No, ellos siempre comienzan así. Nosotros, ¿y ustedes cuánto plantean? Entonces ustedes no consideran un irrespeto. No, te voy a decir por qué, Joel. Óyeme, nosotros nos juntamos a negociar. Yo te digo, mi propuesta es esta. Puede ser descabellada, puede ser alta, puede ser irreal. Pero yo vengo con algo claro. ¿Qué uno percibe? Los trabajadores van a una reunión, van a una segunda y ustedes no proponen nada. Y a la cuarta o la quinta reunión hablan de reclasificación. Si nosotros proponemos un ajuste de un 3%, inmediatamente se va a considerar como un irrespeto, ¿verdad que sí? No, pero es fuerte, es fuerte. Pero mira, a mí no es mi opinión. Yo el presidente Danilo Medina, el gobernador del Banco Central, son varios que ya hablan de la necesidad de un ajuste salarial. Señores, ustedes tienen que entender que lamentablemente, y la realidad es así, la responsabilidad que recae sobre el sector empleador de su propuesta es mucho más delicada. Por el ejemplo que yo le acabo de poner, y la realidad es así, yo no la cuestiono. El sector sindical tiene el derecho, porque eso es lo que la sociedad le permite, de hacer un planteamiento de cualquier número. El sector empleador no puede, la sociedad no se lo permite hacer un planteamiento de cualquier número. Pero tenemos a Pepe Abreu aquí. El sector empleador tiene que estar sopesado. Vamos a ver, tenemos a Pepe Abreu, que es el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, que ha llevado esta propuesta. Pepe dice que es, digamos, que podría catalogarse como una situación y no correcta plantear un 30% de aumento a los trabajadores en este momento, dice el presidente de la Confederación Patronal, nuestro amigo Joel Santos. Suponiendo que sea verdad eso, le quiero decirle que el Sol de la Mañana le pregunte cuánto proponen ellos, nada más, que conteste esa pregunta a ustedes, cuánto le proponen, pero que la conteste categóricamente. Categóricamente nosotros hemos dicho y hemos reiterado que estamos en la mejor disposición de hacer nuestra propuesta específica cuando definamos el tema de la reclasificación. Hemos dicho también la reclasificación de las empresas que ustedes están planteando, la que ellos están planteando, está basada en una ley del Senado que se hizo para la política pública que deben seguir los gobiernos en torno a las pymes, en torno a las pequeñas empresas. No tiene que ver con tarifas salariales en absoluto. Entonces, cuando usted está frente a un interlocutor que le está proponiendo algo, siempre se encuentra exagerada la propuesta sindical, y eso ha sido la tradición. Ahora, el estilo ha sido siempre que los empresarios hacen una contrapropuesta. Ahí se discute y se llega generalmente a acuerdos que son intermedios. Pero Pepe, él no es capaz. Él no es capaz de decir ahí cuánto ellos proponen. Él no es capaz de decir. No, pero Pepe, la propuesta que ellos dicen. No, es que ellos no tienen propuesta. Quieren la reclasificación. El que no tiene propuesta va a una mesa de negociación
a perder tiempo. Es que ellos quieren la reclasificación, Pepe. La gente que está ahí en el Sol de la Mañana, Yolanda, tú, todo el que está ahí en el Sol de la Mañana sabe, la Luz, más Julio Martínez Pozo, todo el mundo sabe, Ernesto Pineda, que en la vida cualquier mediación, cualquier intervención requiere que las partes propongan. Si tú tienes una parte que propone, una propuesta que puse absurda, que tiene en la estratosfera, pero otra que no propone, son muy difíciles los acuerdos. Abreu, lo que ellos dicen de que no se puede poner a pagar a una empresa grande un salario mínimo igual que una microempresa, no tiene lógica. Marilena, sí. Eso que ellos dicen, nosotros estamos dispuestos a discutirlo, pero hemos planteado que para eso tenemos un espacio de 2 años, porque el intervalo que transcurre, el tiempo que transcurre entre una tarifa y otra, son 2 años. Entonces, vemos el porcentaje, se hace el aumento que debe hacerse, ¿verdad? El que se acuerde. Entonces, en la misma resolución se establece claramente que en los próximos 2 años nos pondremos de acuerdo. ¿Tú sabes cuánto tiene ese párrafo contenido en las tarifas salariales que hemos nosotros discutido de los 25 para acá? Ese párrafo está incluido en toda la tarifa. ¿Y sabe cuándo los empresarios reclaman? Cuando estamos en la discusión del comité y el comité convoca. Pasado ese tiempo, se pasan 2 años y los empresarios jamás hablan del tema. Entonces, eso que ellos dicen es factible discutirlo, pero en el intervalo que queda de una tarifa a otra, que son 2 años, ¿verdad? Y en 2 años da tiempo. Ahora, Pepe, los expertos contables, los economistas, la gente que tiene que hacer esos profundos estudios, porque ustedes saben bien que muchas veces, hasta impuesto interno, hasta el Estado, tiene aquí problemas con el tema de las empresas. Mira, ahí, por ejemplo, se establece que la evasión del ITERI, nada más. La retención del ITERI que no llega donde tiene que llegar. Ella alrededor de un 50% de lo que se cobra. ¿Me entiendes? Entonces, tú dices, el Estado tiene ese problema. Imagínate tú cómo las centrales sindicales pueden, en 48 horas, en 24 horas, hacer un estudio que permite establecer el capital sustituto y pagado, los facturados, el monto facturado por año, cantidad de trabajadores, etcétera, etcétera, para luego entonces establecer el porcentaje. No, vamos a resolver el porcentaje. ¿Qué se atreva a decir cuánto ellos proponen? Perfecto. Resuelto eso, entonces nos quedan 2 años para hacer esa reclasificación. Que plantear ahora es absurdo y más basado en una ley que no trata de eso, lo que trata es de la política pública frente a la pyme. Perfecto. Gracias, Pepe, gracias, muy amable. Gracias por tu participación. Entonces, dicen ellos que por qué no esperar un tiempo, que se hagan los estudios que tienen que ver con eso y que ahora se discuta el salario mínimo y que ustedes hagan una propuesta. Es que las dos cosas van de la mano. No es que hay que hacer estudio, es una ley que está ahí. Yo creo que sí, pero para aplicar esa ley hay que hacer un estudio. No. Es que la ley está ahí, la ley ya está aplicada. Lo único que hay que analizar es los valores que tienen 7 años. Eso sí es aceptable. Pero la ley y el criterio y los estudios... Espérate. Hace 7 años que no se aplica. Pero la ley de reclasificación. Señores, ¿ustedes saben bajo qué criterio están calificando aquí las pequeñas empresas? ¿Bajo qué criterio? Todas. Bajo el criterio de un activo de 3 millones de pesos. Señores, 3 millones de pesos. 3 millones de pesos vale cualquier cosa. ¿Qué impacto tiene la reclasificación en la definición del salario? Es lo que estamos hablando, es la posibilidad. Porque primero hay que aclarar algo. Los salarios en la República Dominicana no se pueden reducir. Eso es otro argumento. No se puede. Okay, pero vamos por parte. Entonces, ¿en qué consiste la reclasificación? En actualizar los activos de la empresa. En actualizar la categoría de las empresas por el número de empleados. Él habló de capital suscrito y pagado. Eso no tiene nada que ver. ¿Cuáles serían los parámetros entonces? Número de empleados, activos y beneficios. Ventas. La venta debe ser lo determinante, ¿no? Y estoy de acuerdo con el número de empleados. La venta debe ser lo determinante porque es lo que te permite estimar los beneficios. Las ventas y cómo repartirlo. El número de empleados es eso la clave. Son los principales claves. No tiene nada que ver con capital, como él habló. Eso no está en ningún lado de la ley. Y ahora mismo estamos clasificando las empresas por el capital. Por el capital no, por el número de activos. Entonces, y cualquier empresa por encima de los 3 millones de pesos, sí, obviamente, los 3 millones son grandes.
Pero 3 millones de pesos cuesta cualquier cosa para una empresa, digo. Cualquier cosa, señores. Para una empresa. Un vehículo. Claro, un vehículo. Depende del vehículo. Hay vehículos que cuestan $150,000. Y la realidad, señores, es que lo que hemos ido empujando, cada vez que nos sentamos a discutir este salario mínimo. Ahora, lo que tú estás diciendo es un gancho también. Oye, ¿por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque si tú reclasificas, entonces, en función de aumentar los 3 millones para que la empresa sea calificada como grande, entonces tú le estás dando un argumento al empleador para que pague menos. Exacto. Porque la mayoría van a quedar en una clasificación menor. Por eso, es una trampa, eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos quieren. José, por eso mencioné que el salario de la persona no se puede reducir. ¿Y para qué entonces apelar a la figura de la clasificación? Para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan crecer con empleados que hoy día están en la informalidad, que bien tú dijiste ahorita, que están ganando por debajo. No, pero esa es otra discusión. No es ese tema. El Estado ahuyenta la formalidad. Es que ese es el tema. Bueno, lo que según ellos. No, pero es aquí estamos partiendo de un punto, desde mi punto de vista, equivocado. Ese es el tema. Para ustedes es el tema. No estamos visualizando, estamos mirando, señores, estamos mirando el tema del empleo desde el punto de vista del empleado formal y estamos obviando la existencia de un informal y la existencia de un desempleado. Perdón, Joel. Si nosotros reclasificamos las empresas, existe la posibilidad de que esas personas se puedan integrar en el mercado de trabajo formal, que es el elemento fundamental para que la República Dominicana, recuerden algo, señores, y el mismo presidente lo ha dicho en muchas ocasiones, y he escuchado aquí en este mismo programa que se ha hablado de eso. El fundamento del desarrollo de la economía dominicana está en las pymes. Y eso se ha discutido aquí. Perdón, yo realmente, Álvaro. Mira, lo que pasa es que a mí me parece que estamos discutiendo el punto del empleo de manera equivocada. A mí me encantó la protesta que hicieron un grupo de organizaciones que le llevaron un cheque de salario mínimo a los directivos del CONET para que hicieran el intento, el reto, y yo te lo hago a ti, yo lo pongo, para que tú me vivas un mes con ese salario. Porque quienes discuten el salario mínimo son personas que no ganan el salario mínimo. Y el problema está que socialmente las empresas en la República Dominicana han crecido muy distorsionadas de la calidad de vida de sus empleados. Y entonces cuando tú vamos a analizar desde el punto de vista social, el tema del salario no es solamente del miedo de los informales, porque no es real que el promedio informal gana menos del salario mínimo. Eso es una mentira, es una falacia. La mayor economía del país es informal porque tiene la mayor tasa de ingreso y de rentabilidad. Entonces, no nos va con el tema como que somos tontos, que todo el que está en el sector informal gana menos del salario mínimo. Okay. Yo no dije todo. Gracias. Vamos, adelante. Yo no dije todos. Última pregunta. No se puede confundir la evasión con rentabilidad. Hay que tener eso pendiente. Una pregunta que te hacen desde Nueva York, Joel. Si lo que tú estás sugiriendo en términos muy llanos es, y estoy leyendo la pregunta, que un puesto de pastelito debe tener un salario mínimo, una empresa de repuesto tenga otro y una gran empresa tenga otro. Dice un oyente, dice, yo quiero entender en la eso es lo que establece la ley. Es eso lo que establece la ley. O sea, y no solamente, de nuevo, yo puse... ¿Cuántos salarios mínimos? ¿4 o 10? Son 4. 4. El de la micro, con su clasificación, el de la mediana, perdón, el de la pequeña, el de la mediana y el de las empresas grandes. Okay. Hoy día, ese puesto de pastelito que el amigo de Nueva York hace referencia, debería estar obligado, o está obligado prácticamente, si tiene un activo de más de 3 millones de pesos, tendría que pagar el mismo salario mínimo que una gran empresa grande. Bueno, ahí está clara la posición de ustedes, pero ojalá encuentren un acuerdo con el sector obrero para lo menos. Porque la de la reclasificación es correcta. Lo más importante. Lo de la reclasificación correcta. No puede ser, perdón, José, no puede ser un obstáculo para aumentar el salario mínimo ahora. Lo más importante es dejar el ánimo. Y yo quiero reiterar algo. El sector empleador está en la mejor disposición de ajustar los salarios mínimos. Hemos estado asistiendo al Comité Nacional de Salarios, estamos convocados para el día 13 y vamos con la mejor disposición de hacerlo. Reconocemos la necesidad de hacerlo y estamos dando el frente en esta realidad. Lo del salario mínimo realmente a mí me parece aberrante en una sociedad inteligente, porque el salario mínimo es
un tope al que te obliga la ley. Decía Pepín Corripio en la entrevista que le hicimos hace un mes, aproximadamente un mes y algo, que la riqueza la crean las dos partes, empleados y empleadores. Lo ideal es generar una relación de trabajo armoniosa, claro, donde el empleado se sienta conforme con el trato que se le está dando para que genere riqueza en un ambiente de estímulo. Así es. Entonces, no deberíamos estar hablando de trabajo mínimo, sino de salario mínimo, sino de las condiciones que la economía permita. Porque si tú te llevas lo que un infeliz necesita para comer, para comprarte un yate, tú no eres un empresario, tú lo que eres un ratrero. Bueno, pues así son los empresarios dominicanos. Entonces no podemos tener ese perfil de ratrero. Tú ves 30 segundos para decirle algo. No podemos pagar salario mínimo en un Bentley que vale $200,000. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de la regulación de la ley. Como representante de Copardón, te pido por favor que a nivel de forma muestren el respeto que ustedes sienten por los trabajadores, porque a veces uno no lo percibe. Y yo creo que todos valoramos, desde nosotras mujeres, sé que Yolanda lo hace, ustedes vamos también a hacer un ejercicio aquí, a ver, ¿cómo le pagan ustedes a los empleados de ustedes? La empleada doméstica, yo pago el mayor salario, ninguno de nosotros pudiéramos estar acá. Entonces, lo que uno le paga, eso no es nada. Igual, la mayoría de nosotros tiene pequeñas empresas, uno sabe lo que cuesta. Pero sin el trabajo de los colaboradores fuera imposible generar las riquezas que uno pretende. Señores, entonces, miren, respeto, por favor. Señores, o sea, da pena oír a Pepe Abreu hablando en los términos que habla. Y cuando habla de esa falta de respeto, y uno le entiende, y habla de esas tácticas dilatorias y todo. Hay que hacer un esfuerzo por mostrar que los argumentos de ustedes son válidos. Pero yo creo que ha faltado comunicación. Después de la afirmación de nuestro invitado, yo quiero dar un testimonio para ver si eso sirve de estímulo. Finalizamos contigo, José a los empleadores. Adelante, Joel. Hemos hablado todos y no le hemos dado la oportunidad de él. Habla. Sí, pero bueno, lo que yo quiero decir, María Elena, es realmente no nos debemos dejar confundir por los temas centrales de esta discusión. El sector empleador en la República Dominicana, en muchos aspectos, ha dado el frente a todos estos temas. Y hay que ver el apoyo y el esfuerzo, por ejemplo, que este sector hace en aspectos como la seguridad social, que la ha apoyado y que la ha sufragado en gran parte, buscando precisamente esa mejoría. Hay que ir a las empresas dominicanas de hoy día, porque lamentablemente nos llevamos de una realidad que está en diferentes aspectos, pero hay que ir a una empresa hoy dominicana y ver, señores, lo que los departamentos de recursos humanos hacen hoy día, que hay que admitir que no se trabajaba, hay mucho trabajo, ha hecho muchos aspectos. Señores, el sector empresarial ha sido el primer defensor de las estancias infantiles, entendiendo la importancia que tiene para el género, que estaban ustedes hablando ahorita, sí, y la importancia que tiene para las condiciones de vida para las condiciones de vida de sus trabajadores. Sí. Señores, ustedes han oído al mismo sector empleador decir la importancia que tiene que la demanda de los trabajadores a nivel de ingresos mejore para que pueda a su vez incrementar la demanda agregada de la economía. Eso ustedes lo han escuchado por un sector empleador. Lo que pasa es, señores, que evidentemente cuando se entran estos temas que son difíciles, que requieren de un análisis, las posturas por un tiempo van a lucir de esta manera. Ahora bien, yo sí reitero la disposición de nuestra parte de llegar a un acuerdo, y ustedes van a ver que de alguna manera llegaremos a un acuerdo. Bueno, esperemos que sí. Gracias, Joel, presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, y que Dios los ilumine a los dos, a ustedes y a los obreros, para que lleguen a un acuerdo. 9:54 minutos, cambio y fuera Mauri.